La semana pasada cerramos la jornada hablando sobre categorizar y clasificar relacionado con ciencias de la vida. Y hubieron algunos detalles que no mencionamos y que considero que son importantes que debemos mencionar. Hay un procedimiento para realizar una clasificación y creo que este punto no lo mencionamos. Este es un procedimiento general que nos puede servir aplicado en diferentes áreas de la vida, en diferentes circunstancias de la vida. No, si seguimos estos pasos, se nos va a hacer más fácil, mejor dicho, el poder clasificar diferentes cosas, aunque estamos hablando de ciencia específicamente. Estos principios son generales y se aplican a todo en la vida. Primero, tienes que definir el propósito. Por ejemplo, si lo que quieres es clasificar en tu cocina, tienes que definir qué es lo que quieres lograr. Si es lo que quieres más espacio o lo que quieres más funcionalidad, que saber dónde están las cosas, o si lo que quieres es agregar una nueva cafetera de café expreso, por ejemplo. Tienes que definir qué es lo que quieres hacer. Eso es lo primero, ¿no? A dónde quieres llegar. O si estás por definir, por ejemplo, ordenar o clasificar en tu habitación, igual tienes que tener un propósito. Si es ahorrar espacio, si es hacerlo más confortable, etcétera, lo que sea. En la ciencia también, obviamente, ¿verdad? Número 2, debes observar el conjunto de elementos por clasificar e identificar sus características. ¿Verdad? Una vez que decidiste, bueno, yo voy a hacer esto por esto, tienes que observar qué es lo que tienes. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el garaje de muchas casas, les va a sonar parecido, ¿verdad? Normalmente los garajes se usan para todo menos para guardar el automóvil. Y están llenos normalmente de una serie de herramientas, instrumentos, cajas, cosas que algunos ni nunca vamos a volver a usar en la vida. Entonces tienes que observar y ver qué tienes, ¿verdad? ¿Qué es lo que iría colgado en la pared? ¿Qué es lo que podría ir apilado en cajas? ¿Qué es lo que tienes que poner estantes? ¿Para qué cosas necesitas poner estantes o libros, etcétera? Entonces, identificas qué es lo que tienes, te haces un panorama de qué es lo que tienes. O lo mismo en la cocina, ¿no? Si estás organizando la cocina, ves qué es lo que tienes y ves, te haces una idea en tu mente. Luego comparas las características. Por ejemplo, si son cosas que pueden ir pegadas a la pared o son tazas que pueden ir en cierto depósito, vas haciendo las categorías. ¿Verdad? Comparas las caras, qué es redondo, qué es alto, y vas de esa manera ordenando en tu mente qué es lo que quieres hacer. Número 4, identifica las variables de la clasificación. ¿Cuáles son las variables de la clasificación? Bueno, hay varias, ¿no? Una es el tamaño de tu cocina, el tamaño de tus muebles de cocina, lo grande que son tus ollas, si son muy grandes. Por ejemplo, hay quienes tienen ollas muy grandes para cocinar sopas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Perdón, me adelanté. Oh, disculpen, aquí estoy. Ok, perdón. Ahí estoy. No estoy ahí, es en esta. Perdón. La computadora a veces se me pone medio loquita. Ya creo que va llegando tiempo de reemplazarla. En fin, volvamos. Entonces decía que observas los diferentes variables. Variables son el espacio que tienes arriba, el espacio que tienes abajo, qué es lo que hay abajo de tu lavaplatos. Ves los diferentes, como que por decir, ordenas tus recursos. ¿Verdad? Eso es importante, qué grandes son las cosas, qué pequeñas son las cosas, etcétera, qué cosas necesitas deshacerte de ellas, etcétera. Luego clasificas con respecto a la primera o siguiente variable. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos que decides que una de las variables es
que hay cosas que son redondas y altas, entonces decides empezar por ahí, por lo más grande, pero te das cuenta entonces que hay cosas pequeñas que podrían caber en las ollas grandes y lo ordenas de esa manera. Entonces ya vas poniendo en práctica el plan que tenías. Entonces este es un proceso simple que nos va a ayudar en el proceso de clasificar, ¿verdad? Definir cuál es tu objetivo, definir si lo que quieres es más espacio o lo que quieres es más comodidad o lo que quieres es más funcionalidad o lo que quieres es limpiar las cosas viejas y tirar lo que ya no sirve, etc. Luego observas el conjunto de elementos por clasificar, identificas sus características, comparas las características, identificas las variables en la clasificación, como el espacio, como el tamaño de las cosas, qué tantos muebles de cocina tienes en tu casa, etc. Y por último, clasificas con respecto a la primera, ¿verdad? Aquí vas marcas y todo, ¿no? Entonces, hasta agotar todas las variables seleccionadas hasta que ya básicamente te va guardando todo, va despejando todo lo que estaba puesto por todos lados, lo vas ordenando y vas encontrando orden y entonces ahí finalmente puedes decir que finalmente lo tienes ordenado. Entonces ese es un procedimiento sencillo, simple, que se aplica no solamente a las ciencias, sino a cualquier área de nuestra vida, para cómo poder hacer una clasificación efectiva, cómo clasificar objetos de manera efectiva. Hay otras circunstancias que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, estas son ideas, ¿verdad? De variables o para clasificar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos figuras geométricas que están puestas al azar, no tienen un orden particular. Déjenme aquí. Estas que se ven aquí a este lado, no hay un orden particular. Entonces, primero lo que haces es ubicas, por ejemplo, cuáles son círculos, cuáles son rectángulos y cuáles son óvalos, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que este es un círculo, este otro es un círculo, este otro, entonces tiene 1, 2, 3, 4 círculos. Luego entonces vienes y es un ejemplo, ¿verdad? Luego vienes y tratas de encontrar cuáles son los rectángulos. Aquí, estos que están aquí, que son como cuadrados alargados, desproporcionados, se llaman rectángulos. ¿Verdad? Este cuadro que está aquí, este que está aquí, te das cuenta que tienes 1, 2, 3, 4 rectángulos y finalmente los óvalos, ¿verdad? Que no son redondos, sino ovalados, porque es como un círculo que ha sido achatado del centro y expandido de otro extremo. Ese es un óvalo. Te das cuenta que al igual tienes 1, 2, 3, creo que tiene 3 óvalos nada más. Entonces luego empiezas, ahí ya tienes las categorías más grandes, sabes que tienes círculos, rectángulos, óvalos, pero después viene el siguiente proceso de clasificar. Bueno, dentro de los círculos, ¿cuál es el círculo? ¿Cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes? ¿Cuáles son los que están cuadriculados a rayas? ¿Cuáles son los cuadriculados a rayas con blanco? ¿Verdad? Y entonces ya los ordenas. Y así en cada uno es un proceso. Y ese proceso estoy seguro que todos nosotros lo conocemos bien, porque lo hemos hecho cientos de veces en nuestra casa, solo que muchas veces no meditamos en realidad o no reflexionamos qué es lo que estamos haciendo. En la ciencia es muy importante el poder clasificar, ¿verdad? Porque la ciencia es un campo tan vasto, es un campo tan enorme que tenemos que clasificar. Parecido a cualquier otra cosa que tuviéramos en la casa. Entre más orden hay, entre más las cosas están en el lugar que les corresponde, mejor vas a aprovechar el espacio que tienes. De la misma manera sucede con otras cosas. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre relaciones simbióticas e inofensivas en este término o en este tema de la clasificación. Este es un tipo de parejas dentro de la naturaleza que son relaciones extrañas. ¿Cómo es eso? Me va a decir. ¿De qué nos está hablando? ¿De una novela? No.
En la naturaleza, ¿verdad? Existen muchos tipos de reacciones simbióticas. Vamos a ver qué es eso. El comensalismo es una relación en la que un organismo se beneficia de otro sin dañarlo ni beneficiarlo, ¿verdad? Ni, como quien dice, ni te estorbo ni me estorbas, ¿verdad? Eso se llama, ese es un tipo de relación que se conoce como comensalismo. En términos más humanos sería como conveniencero, algo así, perdón. Se me traba la palabra. Oh, perdón. Estoy fatal hoy. Pero el comensalismo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas orquídeas aprovechan las ramas de los grandes árboles de la selva tropicales para crecer y vivir. Las han visto. Las orquídeas son hermosas, pero son plantas parasitarias, viven de otros árboles. Los árboles no obtienen ningún beneficio, pero las orquídeas no los dañan. Otro tipo de relación simbiótica es el mutualismo. Este es diferente al comensalismo. El comensalismo es por conveniencia, como verá, ni te estorbo ni me estorbas, así que podemos vivir juntos, pagamos la renta juntos. El mutualismo es diferente, es una relación mutualista. Ambos organismos se benefician y ninguno resulta dañado, que eso sería lo ideal en un matrimonio, en una familia, en el mutualismo, donde todos recibimos algo a cambio y damos algo, ¿verdad? Aportamos algo también a los demás. Estos se llaman relaciones simbióticas inofensivas dentro de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, en esas relaciones simbióticas hay dos tipos. El comensalismo, que son aquellas relaciones en las que no se dañan ni se benefician necesariamente. Tal vez uno se beneficia, pero el otro no, pero tampoco lo daña, porque la orquídea, por ejemplo, no lo daña. También aquí en Texas hay un ejemplo que quizá ustedes han visto, que es esta planta venenosa, que es como una trepadora, una enredadera, ¿verdad? Que crece alrededor de los árboles grandes, el poison ivy, ¿verdad? Y otra serie de hojas también nocivas que crecen alrededor de los árboles, pero estas sí pudieran llegar a secar a los árboles, ¿verdad? Este es un tipo de relación un tanto más abusiva dentro de la naturaleza. Pero en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de las relaciones dentro de la naturaleza, particularmente de aquellos que no se causan daño, aunque tal vez solo sea uno el beneficiado. Ese son el comensalismo, y las relaciones basadas, otro tipo de relación simbiótica es la del mutualismo, donde ambos especies o ambos géneros se benefician del uno y del otro. Ok. ¿Cuáles son entonces las categorías de relaciones simbióticas que se habla en el pasaje? Hay dos. ¿Qué tipo de relaciones simbióticas se pueden dar que mencionamos en el pasaje? El comensalismo y el mutualismo. Exactamente, el comensalismo y el mutualismo. Exacto. El comensalismo, a diferencia del mutualismo, es que pudiera ser que uno de los dos no esté recibiendo nada a cambio, pero tampoco se le está dañando. En cambio, en el mutualismo, ambos organismos se benefician el uno al otro. A continuación, vamos a ver un ejemplo en la naturaleza de este tipo de relaciones simbióticas e inofensivas, como pudiera ser, por ejemplo, las buenas relaciones, ¿verdad? Hay relaciones que son nocivas, que son tóxicas y que no nos convienen, y obviamente la gente huye, ¿verdad? La gente se aparta de ahí. Por ejemplo, un perrito que sabe que alguien lo maltrata, ve a la persona y se aparta. Tiene la inteligencia de apartarse, ¿verdad? Y correr si es necesario. Pero en este caso estamos hablando de relaciones en la naturaleza que son inofensivas y que en algunos casos hasta son beneficiosas, ¿verdad? Para los compadres, por así decirlo, dentro de la naturaleza. Dentro de las reacciones simbióticas tenemos las mutualistas y las, ¿se acuerdan?
las comensalistas o el comensalismo, que es donde quizá uno de los dos se beneficia, el otro no, pero no se hacen daño entre sí. Y luego, ese es un tipo para la clasificación, y luego el mutualismo, donde ambos participantes de la relación se benefician, como el caso de nuestros peces payasitos o payasos y la anémona. Muy bien. También dentro de la clasificación a veces se requieren jerarquías. Esto se oye complicado, pero no es nada complicado. Ahorita se los pongo en palabras que estoy seguro que se nos hará muy fácil para comprender. Dice, cuando se clasifica se debe considerar características similares y también considerar las diferencias, comparar y contrastar. Ve, estamos aplicando los principios aprendidos en cada clase prácticamente y recordándolo. Ya sabemos, cuando hablamos de diferencias, hablamos de contrastar, cuando hablamos de similitudes, hablamos de comparar. Dice, ya que algunas clasificaciones están subordinadas a otras. Por ejemplo, imagínense que está frente al ropero de su casa, que tiene un gavetero con 7, 8 gavetas y decide entonces que ahí va a organizar parte de su ropa, ¿verdad? Especialmente aquella que no se puede poner en ganchos de ropa o que ya no hay espacio para ella. ¿Verdad? Algunas categorías jerárquicas sería, por ejemplo, lo que es de la esposa. Por ejemplo, aquí en casa, ¿verdad? Tenemos ese tipo de categoría. Ya vivimos solo mi esposa y yo nada más. Entonces, una parte, quizá la parte más grande es para ella, y otra parte es para mí. Dentro de esas dos grandes categorías también hay otras subcategorías. Por ejemplo, en el lado de mi esposa tienen un lado lo que son calcetines, calcetas, etcétera. En otro lado tiene lo que son sostenedores, etcétera. Lo que son estos pañuelos que se enrollan en el cuello, ¿verdad? O bufandas que no necesitan que no necesitan plancharse. Por otro lado, yo en el mío también tengo subcategorías, ¿verdad? La ropa interior en un lado, también bufandas, pañuelos, gorros, ahora en el invierno en otro lado, etc. A eso nos referimos cuando hablamos de jerarquías. Ahora uno dice, ¿qué es eso de jerarquías? Son categorías diferentes. Hay categorías principales como, por ejemplo, hombre y mujer. Esas podrían ser dos categorías principales. Y las subcategorías, el tipo de ropa que van a guardar. Muy bien. Algunas categorías son más amplias o generales que otras. A este tipo de clasificación se le llaman jerárquicas, ya que se agrupan en función de niveles jerárquicos de mayor a menor nivel de generalidad. Se me olvidó mencionar, hay alguien más que vive en casa nuestra, nuestro perro, ¿no? Es un perro pequeño que vive dentro de la casa y que también tiene su espacio. Ahí tiene su comida, tiene su correa para sacarlo a caminar, tiene sus galletas cuando hace lo que tiene que hacer. Entonces también es como una subcategoría. Es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gatos y perros que son mamíferos, es una clase más general. Otra clase más específica como los animales caninos, ¿verdad? Que ya sabemos que nos referimos a los perros, o los animales felinos que vienen de los gatos, ¿verdad? Etcétera. O los animales bovinos, ¿verdad? También es otro tipo de categoría. Entonces, esto es todo en relación a categorizar, ¿verdad? Categorizar es una herramienta que vamos a usar constantemente en categorizar y clasificar, ¿verdad? Categorías y después dentro de las categorías hay que clasificar detalles más pequeños o subcategorías de tal manera que las cosas nos queden bien.